Hola, ¿cómo les va? Están viendo El ojo de Diotima, una mirada puesta en los matices de la literatura porque amamos el debate y el gris. Hoy estamos sumamente felices porque nos acompaña la cuentista y novelista Claudia Ulloa Donoso, Federico Vilar, como siempre, en la producción, y quien les habla, Graciela Escarlato, en la conducción general. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer charlar con vos y sobre todo leerte, ¿no? Gracias, gracias a ustedes. Vamos a presentarla en una síntesis muy apretada. Claudia Ulloa Donoso nace en Lima en 1979, es narradora, muy lectora de poesía, según veníamos conversando recién. Cuenta con una licenciatura en turismo en su Lima natal. En Noruega continuó sus estudios y obtuvo el grado de bachiller en sociología y una maestría en lengua española en la Universidad de Tromsø. No sé cómo se pronuncia. Está perfecto. Ha publicado cuentos en revistas electrónicas e impresas de Perú, México y España. Sus relatos han sido traducidos al francés, inglés, portugués y sueco y ha sido seleccionada para formar parte de diversas antologías, como Antología de la Novísima Narrativa Breve Hispanoamericana 2006, organizada y editada por la Unión Latina de Venezuela, Nuevo Cuento Latinoamericano, entre otras. En 2009 participó en el Foro de Novísimos Narradores, organizado por la FIL Guadalajara, y en el Congreso Letral, organizado por la Universidad de Granada, y en 2010 el tercer Congreso de Nuevos Narradores Iberoamericanos en Madrid por la Casa de América. En 2017 fue incluida en la lista Bogotá 39, que destaca a los jóvenes escritores más prometedores de América Latina. Actualmente vive en el norte de Noruega. Trabaja como profesora de castellano y de noruego para inmigrantes. Pienso que hay temas recurrentes, ¿no? Como la soledad, la muerte, a veces la depresión, pero sobre todo la vida como fuerza. Entonces, la pregunta sería si vos sentís que hay obsesiones que se manifiestan en tu escritura y si son conscientes esas obsesiones mientras estás escribiendo o aparecen después a modo de sorpresa cuando te corregís y te lees y vas viendo el progreso de esos textos. Bueno, yo creo que no las llamaría obsesiones, pero creo que son, como dices, no temas recurrentes. Para saber si son obsesiones o no, me gustaría, ¿no? Pero habría que profundizar un poco en una cosa como más terapéutica. Pero yo creo que cuando yo me siento a escribir, no me siento a escribir pensando voy a escribir un cuento sobre la muerte. Obviamente tienes la idea, por ejemplo, en esta novela, ¿no? Había o hay una situación donde se va a dar un funeral, donde habla un perro que está muerto, pero aunque suene un poco difícil de comprender, no está en mi cabeza el hecho de pues, voy a escribir sobre la muerte, ¿no? Quizás está un poco más eso de pensar en que tanto la narración como los personajes estén los más vivos posibles, ¿no? Para que el lector los pueda percibir, ¿no? Y eso es también, bueno, no hay una cosa sin la otra, ¿no? Em, en la novela hay muchos temas, ¿no? Yo recuerdo que cuando tuve que describir un poco para hacer eh, digamos, cómo la iba a presentar a la editorial para hacer el cintillo del manuscrito, por decirlo así. Para mí era una novela en primer lugar sobre un viaje, que era lo que yo quería escribir. Quiero escribir sobre un viaje. Era una novela sobre la amistad, ¿no? La amistad raya amor, ¿no? Y una novela sobre el lenguaje. Eso era lo que yo tenía, digamos, en claro cuando presenté y, digamos, intencionalmente dije, bueno, voy a escribir una novela sobre estas tres cosas, pero sobre todo el viaje, ¿no? Ya cuando la he ido presentando, cuando la he tenido que releer para alguna corrección,
o cuando he estado charlando como en alguna entrevista, como lo estamos haciendo ahora, han salido todos estos temas, ¿no? Que en algún momento siempre me sorprende que a veces sale incluso hasta uno más, ¿no? Pero eso es lo que percibe el lector, esa es la agudeza de la persona quien lee, ¿no? Pero en principio para mí era eso, era una novela sobre el viaje, a pesar de que la muerte está así clarísima, incluso está en el título, ¿no? Para mí era sobre el viaje, el amor y el lenguaje, ¿no? Eh, Mm. y a veces es Em, así, ¿no? Uno se pierde un poco de las cosas evidentes y obvias, ¿no? Quizás también se escribe sobre lo que se quiere entender, no necesariamente obsesiones, sino, como decía Foucault, no escribo sobre lo que sé, escribo sobre lo que quiero saber y me gustaría tanto escribir, ¿no? No sé si te pasa. Por ejemplo, Yo bueno, el diría que, interrogante, yo diría que al contrario, yo escribo sobre lo que sé. ok. Porque no, primeramente que si me hago la pregunta qué es lo que quiero saber, es como muy complejo, ¿no? Sin embargo, puedo escribir sobre lo que sé, sobre lo que veo, sobre todo, ¿no? Ujú, Y sobre lo que escucho, ¿no? Siempre parte de una situación así, la historia, ¿no? Que en este caso es una novela, pero también podría ser un cuento. Hay siempre o una voz muy definida o una imagen muy definida, ¿no? Que se va, digamos, agrandando, ¿no? Así como yo soy como muy visual, creo que siempre lo digo, ¿no? Si pudiera dibujar, a lo mejor no escribiría, pero es una cosa ajá. como que veo el detalle de la imagen y luego se va abriendo la vista, ¿no? Para ver qué es realmente lo que se está apreciando. Y hablaste recién de que querías escribir una novela sobre el lenguaje, y yo me pregunto cómo es tu experiencia hablando una lengua como la noruega, tan diferente a a la nuestra, al español, y cómo afecta esa polivalencia después en tu escritura, ¿no? Esa experiencia de tener que hablar en una lengua que no es la nuestra supongo yo, debe tener alguna influencia en tu escritura. Yo creo que sí afecta, aunque no lo puedo notar en el momento que estoy escribiendo. Quizás en la lectura o afecta en el sentido, por ejemplo, que me doy cuenta en la sintaxis, ¿no? Cómo a veces puedo estructurar una oración, quizás escribo, bueno, yo siempre he tratado de escribir de una manera, por decirlo así, sencilla, ¿no? Y hablando noruego, ¿no? Las oraciones, las frases, o no sé cómo explicarlo bien. La manera de que un noruego se expresa, digamos, lo hace con oraciones cortas, ¿no? Nosotros podemos entrar en una conversación que tiene mucho más vueltas, mucho más detalles, mucho más, no quiero decir florituras, pero algo así como que se va moviendo más, ¿no? Tiene más ritmo. El idioma noruego, si me pongo a pensar, tiene mucho menos de eso, ¿no? Es muy concreto, es muy directo, ¿no? Y yo creo que eso sí afecta a la escritura, ¿no? Como también afecta el hecho de que yo escucho todo el tiempo esta lengua, ¿no? Escucho su ritmo, y eso se queda ahí, digamos, en mi cabeza al momento de escribir, aunque yo escriba en otra lengua, ¿no? Mm, Y dos lenguajes diferentes son también dos maneras de ver el mundo, ¿no? De acercarse al mundo, una más directa y la otra a lo mejor que percibe capas, ¿no? Vos hablabas en una entrevista de que tu novela tenía varias capas. Claro, sí. Y eso también lo veo o se ve, digamos, hacia el final, ¿no? Cuando yo tuve que revisar, repasar, hablar con el editor, ¿no? Releer, ¿no? Aunque no hubo muchas correcciones, felizmente, sí tuve que releer mucho, ¿no? Porque es lo que se hace en el proceso de edición. Y es ahí donde me voy dando cuenta de todas estas capas, ¿no? Yo era consciente de que era una novela hecha con, digamos, con retratos chiquitos, ¿no? Porque es mi manera de escribir, con imágenes, ¿no?
Eh, pero después ya con distancia, porque eso también se ve con la distancia y luego que pasa todo este proceso de publicación, diría, ¿no? De publicación, presentación y hasta ya con la intervención del lector, se ven estas capas, ¿no? O las noto yo, ¿no? O porque me las dicen, ¿no? Y les digo, ah, sí, bueno, tienes Claro, razón, ¿no? no fue Había algo más, ¿no? Sí. claro. Bueno, en el libro Pajarito, en el cuento del aserradero, el personaje habla de cierta desconexión a la hora de escribir. Y yo te quería preguntar si se trata de una experiencia ficticia o si hay algo de eso en tu experiencia, en tu proceso creativo a la hora de escribir. Sobre la desconexión, me dices. Sí. Yo creo que sí, hay que... el momento donde yo más escribí, digamos en la novela, que escribía sin parar y durante horas, y hablo de la novela porque es lo último que he escrito, digamos, regularmente, fue durante la pandemia, ¿no? Mm. Y en ese momento yo estaba lejos, como todo el mundo, lejos de todo, estábamos aislados, yo estaba en otro país, estaba lejos de la realidad que vivía mi familia, ¿no? Me sentía totalmente aislada como, como se sentía todo el mundo, ¿no? Y yo creo que eso es una manera horrible, pero esa es una desconexión, ¿no? Casi diría una disociación, porque yo me ponía a escribir como para no quería ver más noticias, no quería escuchar más del tema y entonces, y en medio de ese silencio, ¿no? Del confinamiento, aparece con mucha más fuerza o aparecieron con mucha más fuerza las voces de estos personajes, ¿no? Y sí pienso que la desconexión es necesaria al momento de escribir porque hay que centrarse solamente en lo que está pasando en el texto, ¿no? En lo que va saliendo mientras uno escribe, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo escribir con música, no podría ir a un café a escribir, ¿no? El lugar perfecto para mí para escribir es mi comedor, ¿no? Donde estoy aquí sentada, sin ningún tipo de... Veo una ventana donde no pasa nadie porque da como a una especie de jardín, entonces no hay distracción, ¿no? Y eso, sin distracción y sin conexión, ¿no? Entonces creo que ahí uno se centra totalmente en el texto, ¿no? Pero claro, ahora vivimos en esta realidad de notificaciones, de inmediatez, de chats, de te llamo te mando un mensaje y te llamo y también te escribo un mail y, ¿no? Y te llegan muchas personas a la vez. Eso es mucho más difícil ahora desconectarse de lo que era, por ejemplo, cuando empecé a escribir cuando tenía 20 años, por ejemplo, ¿no? Claro, existía el internet, pero a la escala que hay ahora, ¿no? Que uno tiene redes, tiene el mail, tiene el chat, tiene el teléfono, ¿no? Hasta hace no mucho yo tenía teléfono fijo, entonces era todo eso, ¿no? Pero Sí, es creo que verdad. sí, es muy necesaria la desconexión, ¿no? El silencio, por lo menos, para mí es muy necesario. Ujú. Claudia, y ahora que hablas de las redes, yo notaba leyéndote lo importantes que son los principios de tus textos, porque son sumamente llamativos. Y hablábamos no hace mucho con Luciano Lamberti, un escritor argentino, de que precisamente lo que estás mencionando ahora, el texto tiene que competir con las redes sociales, con internet, con todas estas distracciones que tiene el lector. ¿Vos te planteás esa disyunción, esa competencia a la hora de escribir, de empezar un texto, cómo abordar al lector, cómo captarlo, la atención del otro? No lo había pensado así, pero es muy cierto, ¿no? Como te decía al principio, lo que siempre persigo, trato, es que la escritura esté viva, ¿no? Que salga, que se pueda, digamos, tocar o percibir, ¿no? Eh, Eso es lo que yo intento, porque eso es, digamos, lo que yo trato poner en el texto, ¿no? De poner toda mi atención, toda mi energía, todo mi tiempo,
que eso es la vida, ¿no? Digamos, toda mi vida, ¿no? Todo mi resistencia física, ¿no? Porque también cansa, te cansan los brazos, te va cansando los ojos, ¿no? Entonces intento quizás que se perciba eso que yo dejo, si es que tengo alguna intención, ¿no? Que se perciba eso que he dejado allí, ¿no? A través de una historia. No me había puesto a pensar en eso, ¿no? Que ahora encima estamos en medio, que es evidente, ¿no? Pero no lo había visto así, que estamos en medio de ruido, ¿no? Más ruido que nunca. Y para ser capaces de leer, por lo menos yo cuando leo, necesito ese silencio para poder escuchar el texto, ¿no? Aunque no lo haya escrito yo, el texto de otro autor, necesito el silencio para poder escuchar su voz, para poder ver lo que me está poniendo en esa historia, ¿no? Las imágenes. Y sí, claro, o sea, si uno está leyendo y de pronto entra un WhatsApp, ¿no? Y es de alguien con quien uno quiere chatear, dice, ah, bueno, y chatea y bueno, y tienes que retroceder a la página, ¿no? Al menos eso me pasa mucho a mí, ¿no? Estoy leyendo y me distraigo por cualquier cosa, ¿no? Por el teléfono o por lo que sea, y luego tengo que volver a repetir un poco la lectura, ¿no? Porque precisamente nos saca de foco, ¿no? Esa distracción. No lo había visto como que habría que competir con eso, pero sí, claro, ahora es mucho más difícil, ¿no? Quizás hay una forma, también haya una forma distinta de leer, ¿no? Más fragmentariamente debido a eso. Bueno, y me intriga mucho saber, porque leyéndote se nota que sos una persona que escucha, porque está muy bien trabajadas las distintas voces de tus personajes. Entonces, yo te quería preguntar si vos sentís que hay una jerarquía entre trama y lenguaje, o entre la peripecia de un texto y su ritmo y la sintaxis, y si la hubiera para vos, ¿cuál sería? Yo creo que va así como todo, me imagino, todo eso que dices, mientras lo dices, me lo imagino todo tejido, ¿no? No se puede hacer una jerarquía, un, dos, tres, cuatro, es un todo, ¿no? Casi como una cuestión tridimensional, ¿no? Algo que se ve. Si hay sintaxis, va a haber un ritmo determinado, ¿no? Si hay, ¿qué me decías? La trama, La ¿no? trama. La trama va a haber una estructura que va a tener que ver de nuevo con la sintaxis y quizás con el ritmo, ¿no? Es todo un entramado, digamos, ¿no? No suelo escribir pensando mucho en algún esquema o estructura, ¿no? Pero como bien dices, trato de eso, de escuchar, ¿no? Cuando escucho que hay una voz, es esa voz la que tengo que atrapar o agarrar y tratar de darle una forma, ¿no? O una imagen también lo puede ser, ¿no? Recién cuando hablabas de que como escritora pones todo de vos, todo tu ser en la escritura, me hiciste acordar a un personaje de Pajarito, al que le hacen una entrevista laboral y habla el personaje de que va a tener que cargar con las vidas de otros, ¿no? Y ese cargar con las vidas es también un poco la historia del escritor y de las vidas de sus personajes, ¿no? Tiene que hacerse cargo de ellos y yo te quería preguntar, ¿cómo trabajás la elección de los personajes y qué te lleva a decidir cuál va a protagonizar una historia y cuál vas a dejar de lado? Yo, digamos, los elijo o llegan, digamos, como voces, ¿no? Hay una voz que está constantemente guiándote para algún lado y entonces esa voz seguramente va a ser el narrador, ¿no? Puede que haya otra voz que intervenga, pero solamente en ciertos momentos, ¿no? Y ahí te va a salir a lo mejor un personaje secundario, pero que también tiene que ser muy preciso, ¿no? Voy haciendo, digamos, mientras voy escribiendo, van saliendo esta forma, ¿no? En un cuento es distinto porque bueno, digamos, el cuento lo haces o lo hago, digamos, de una sentada, ¿no? Entonces salen estas voces, sale todo lo que tenga que salir y luego ya con las revisiones, que son muchas más, se va o lo voy, digamos, dándole una forma definida, ¿no?
Con lo de la novela, para mí era una, así como cuando salen las películas y dicen, bueno, y la persona tuvo un brote esquizofrénico, yo escuchaba muchas voces, ¿no? Escuchaba la voz de mis personajes, ¿no? La del perro, la de la profesora, la del estudiante o el amigo, ¿no? La de la familia, ¿no? No sabía bien cómo iba a narrar la historia. También en algún momento pensé en un narrador en tercera persona, pero yo no escuchaba esa voz. Y la única idea o opción o lo que yo quería hacer era que ese perro narrara la historia. Entonces yo traté de construir la voz, pero de nuevo era dificilísimo y no la escuchaba. O sea, no salía, ¿no? Pues, y como dices tú, para mí es una cuestión de oír, ¿no? De tener oído para las palabras, ¿no? Y según este ritmo, según esta serie de cosas que te cuento, ¿no? Las intervenciones o qué es lo que está haciendo esta voz, te está guiando, ¿no? Está diciendo algo relevante o no, sale para mí la forma de los personajes, ¿no? Ujú, Y volviendo a eso de cargar las vidas, sí, yo la verdad no es como que tenga así como, ay, voy a perder o extrañar a mis personajes, pero como lectora sí lo siento. Como lectora me acuerdo, ay, ese personaje tan lindo, ¿no? Y a veces hablo del personaje como si yo lo hubiera conocido. No me pasa como escritora, pero sí me pasa como lectora, ¿no? ujú. Como Bueno, escritora es casi como ya váyanse, si es que tengo alguna relación con ellos, ¿no? Ya salgan. claro, ¿cuánto tiempo estuviste con la escritura de la novela? ¿Cuánto tiempo te demandó? Con la corrección y todo. Entre unos 5 y 6 años, sí. Claro, Sí. claro. Se nota por por la forma en que está tratado el lenguaje y bueno, se ve que hay mucha corrección también, mucha relectura, ¿no? ¿Y dónde te sentís más libre o más cómoda, en la novela o en el cuento? No sé, porque me siento libre siempre que escribo, eso sí es Ajá. cierto. Y creo que si va a ser una novela o un cuento, por ejemplo, con lo de la novela, yo siempre, de hecho hace poco mi madre me dijo, vi porque mi madre a veces ve estas entrevistas, ¿no? En YouTube. Y me dice, en una entrevista que habías dicho, no, yo no voy a escribir una novela, ¿no? Sí, seguro, lo habré dicho muchas veces, ¿no? Eh, pero la vida cambia, ¿no? Es como eso de, no, yo no voy a mudarme a otro país y de pronto estás viviendo en otro país, incluso hablando otro idioma, ¿no? Y ves un poco así como también sucede la escritura, ¿no? Yo con esta historia quería hacer esta historia de un viaje, ¿no? No sabía cuán larga iba a ser, porque si hablamos de cuento novela siempre vamos a pensar, al menos yo pienso en la extensión, ¿no? Podría haber sido una novela corta, quizás un cuento largo, no sé, pero se fue alargando, ¿no? Se fue alargando y yo tuve periodos donde yo no escribí nada, ¿no? Meses, incluso hasta años, ¿no? Pero la idea siempre seguía ahí, no se iba de mi cabeza el continuar ese escrito, sea lo que fuere, ¿no? Sea termine como novela, termine como cuento, termine como lo que sea, ¿no? Eh, entonces, ¿dónde me siento más cómoda? No sé, porque siempre hay una incomodidad, ¿no? La incomodidad de hecho de no saber qué va a pasar o qué vas a hacer con eso, ¿no? Pero la tranquilidad, digamos, o la comodidad llega cuando terminas, ¿no? Y ya sabes si has escrito un cuento, o que en este caso yo dije, esto ya es una novela, ¿no? Después de tantísimas páginas. Y es ahí donde llega esa sensación, no sé si de comodidad, pero así de liberación, ¿no? Pero en el proceso, no, el proceso es casi siempre incómodo, ¿no? Es una cuestión hasta que no se termine, ¿no? Es como que uno está ahí todo el tiempo tratando de terminar, ¿no? Es decir, que vos, porque Cortázar decía que había dos tipos de escritores, uno que sabía cuando se sentaba a escribir cómo terminaba el texto y otro que, digamos, se encuentra con el final, ¿no? No lo tiene previsto. Entonces, por lo que me decís, me da la sensación de que te encontrás con el final de un texto o no, o ya sabés, o depende la historia.
Exacto, depende, porque con la novela fue así, yo fui a ciegas, ¿no? Y por eso esa novela tiene mucho también de oscuridad, ¿no? Como que está tanteando, los personajes están tanteando cómo avanzar en la vida, en lo que se les presenta, ¿no? Andan a tientas. Y un poco así también fue esa escritura, ¿no? Yo no sabía dónde iba a terminar o cómo o cuándo, ¿no? Pero sí tenía esa es como una especie de fe, ¿no? No la voy a poner tan místico, pero tienes esa cosa que sabe dentro de ti que en algún momento eso se va a acabar, ¿no? Ujú. Con el cuento, sí siempre, y si no casi siempre, he preferido o he necesitado tener el final, porque me resulta mucho más fácil, ¿no? Saber qué va a pasar al final, saber que esto, aquí acaba la historia, y de ahí ya empezarlo, ¿no? A veces el final se puede hacer escribirse al principio, eso no tiene nada que ver, pero saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Con los cuentos siempre ha sido así, ¿no? De hecho, ahora que quizás va por una de tus preguntas, ¿no? Estoy escribiendo cuentos y lo dejé de escribir hace mucho por la novela. Y es eso, que empiezo a escribir de esta forma a tientas y con el cuento resulta mucho más difícil, ¿no? Ahí, yo necesito ese final concreto, ¿no? Necesito por lo menos la cabeza y los pies, ¿no? Ok. Ya para saber qué le voy a poner al medio, ¿no? Pero a veces empiezo algo y digo, pero ¿y esto cómo va a terminar, ¿no? Y voy ahora, después de tanto tiempo de no haber abierto mis archivos o carpetas con cuentos, estoy ahora yendo un poco a tientas, ¿no? También, combinando quizás esta última Las dos experiencia, formas, claro. claro. Bueno, veo tus libros ahí detrás de tu biblioteca y una de las preguntas que hacemos siempre para conocer a los escritores es qué les gusta leer o cuáles son los escritores favoritos o los que consideras que te han influenciado. Que me han influenciado, yo diría que fueron los escritores de mi infancia, no sé si infancia, de mi adolescencia, ¿no? Porque ahí estaba en la secundaria, que eran los escritores que teníamos que leer en el colegio, que eran los poetas peruanos, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? Que era Vallejo, que era Eh, Watanabe, que era Eyerson. Como te decía un poco antes de empezar la conversación, yo siempre me he inclinado a leer poesía, ¿no? La poesía además es algo que uno puede abrir el libro, ¿no? Leer un pedacito y dejarlo, ¿no? Y que te queda toda esa sensación del poema, ¿no? Como que vibra dentro de ti a lo largo del día o quizás en ese mismo momento, ¿no? Eh, Esos diría yo que fueron los primeros escritos con los que yo descubrí el asombro, que para mí es la escritura, ¿no? También leyendo clásicos, ¿no? Que también eran lecturas del colegio, ¿no? Los clásicos con Víctor Hugo, yo me acuerdo que lloré con Los Miserables y esa sensación de llorar con un libro, ¿no? Yo decía, pero ¿qué cosa es esto? ¿No? No estoy mirando nada, no es una película, nadie me está hablando, por qué estoy llorando, ¿no? Y en la adolescencia uno se digamos, se avienta a leer estas cosas, ¿no? Una cosa tan grande que ahora no sé cómo yo me mandaría, diría así, a leer un clásico, ¿no? Hace tiempo que no leo un clásico. No sé si sentiría eso, esa misma emoción, por decirlo así, que sentía en la adolescencia, ¿no? Porque ya la lectura, ya uno va pues con un montón de fondo y bagaje, ¿no? Y cuentos también leía mucho, ¿no? Bueno, Julio Ramón Ribeiro es un escritor peruano también de mi época Ribeiros. del colegio, que ese es uno de mis escritores pilares, ¿no? Y es un cuentista extraordinario, ¿no? Eh, digamos, esos son los que siempre menciono, eh, y siempre, es que los menciono siempre porque ha sido así, ¿no? Eran esas lecturas del colegio, ¿no? Luego ya he venido leyendo muchas otras cosas, ¿no? Eh, y claro, encuentras cosas, ¿no? Tanto en los escritores contemporáneos o cosas que yo no conocía, ¿no? Que siempre hay ahí como
un destello, ¿no? Entonces, en ese momento se convierte en casi en tu escritor favorito, ¿no? Y bueno, luego lees a otro, no deja de ser tu favorito ese, pero es como un poco como, como nos relacionamos con las personas, ¿no? Ujú, Yo hablo de estos primeros escritores quizás como si fueran parte de, como si yo hablaría de mi familia, ¿no? Porque estoy hablando de la adolescencia, ¿no? Del colegio. Con los demás libros, diría, escritores y escritoras que he leído luego, ha sido más como eso con la gente que uno se va encontrando en la vida, ¿no? Que tú no las olvidas y que quedan ahí, pero también llegan otras, ¿no? Como ujú. la amistad o como las relaciones, sí, que uno tiene, ¿no? Con personas, sean románticas, amorosas, de amistad, ¿no? Es Eso me precioso. pasa con los libros, ¿no? Y te puedo preguntar que menciones dos libros que hayas leído últimamente que te hayan interesado. Sí, y justo son de dos escritoras argentinas. Y no es porque esté hablando contigo, pero coincide. A mí me gustan mucho estas coincidencias. Uno es hablando de personajes que yo hablaba de este personaje como si la conociera, es La Segunda Avenida de Hilda Bustamante, ¿no? Yo hablaba de Hilda Bustamante como si fuera mi tía, ¿no? Ay, pero es el libro sobre Hilda, ¿no? Que la autora se llama Salomé Esper, ¿no? O Esper, siempre aclara sobre la pronunciación Sí. de su apellido, pero ahora no lo recuerdo. Y otro libro es que he leído terminado de leer hace poco, se llama El amor es un monstruo de Dios, de Luciana de Luca. Y Ajá. yo conocí a Luciana, dio la casualidad que la conocí personalmente, y mi otra amiga, que también se llama Luciana, me dijo, compra ese libro, lee ese libro, me dijo, está muy bueno, ¿no? Y yo la conocí cuando estuve en Buenos Aires ahora en agosto. En agosto, ¿esto julio? Fines de julio, ya no me acuerdo bien. Fines de julio, principios de agosto. Y traje muchos libros de Perú, de Argentina, ¿no? Y recién he tenido como la calma y el silencio y un poco ¿no? Esa predisposición para leer. Y este libro lo leí, ¿no? En 2, 3 noches y fue un libro que me ha gustado mucho, ¿no? Y Gustavo queda chico porque es como que me impresionó, ¿no? Y es ese libro que tiene voces, porque yo escuchaba esas voces, ¿no? Escuchaba esas voces y veía todos esos paisajes, ¿no? Que se narran en ese libro, ¿no? El calor, hay unos chicos mormones, hay una selva, hay un pantano, ¿no? Entonces, todo eso lo percibí a través de las voces del libro, ¿no? Ujú. Diría que Eh, son esos dos libros que últimamente me han llegado, ¿no? los vamos a ir a buscar, pero antes, si no, todavía no los tienen, le digo a los que nos están viendo, tienen que leer a Claudia Ulloa porque es una maravilla tanto la novela como sus libros de cuentos. Y bueno, ahora estás escribiendo cuentos, o estás Sí, revisando cuentos que ya tenés o estás escribiendo cuentos nuevos. las dos cosas, ¿no? Y los pocos cuentos nuevos que he empezado es como lo que te voy diciendo, ¿no? Es como que empiezo algo y por alguna cosa no sé cómo va a terminar. Antes para mí eso era como no, ya no se puede, esto es imposible, no lo voy a abrir nunca más, pero ahora por lo menos los dejo ahí, ¿no? Y a ver qué puedo hacer con ellos, no sé si ahora o después, o a lo mejor no puedo hacer nada con ellos, ¿no? Pero por lo menos no soy tan categórica de decir, no, esto ya no sirve, lo voy a poner en esa carpeta que no voy a abrir. ¿Tenés una carpeta de los cuentos que no vas a volver a revisar? No se llama así, pero digamos es una carpeta de las cosas que veo que no he hecho nada con ellas, ¿no? Y están ahí, ¿no? Y Ok. no suelo abrirla, ¿no? Bueno, qué curiosidad poder entrar a tu computadora y chusmear tus carpetas y tus futuros libros, todos los gérmenes de tus futuros libros probablemente ya están ahí. Bueno, ha sido un placer, Claudia. Muchas gracias por darnos la entrevista. Muy lindo charlar con vos, conocer Gracias, tu proceso de gracias a ti. escritura. Ha sido un honor. Muchísimas gracias. Gracias, Graciela. Un abrazo. Un abrazo.